Doctor Sánchez, el micrófono. Sí, muy buenas noches. Ay, perdónenme. Buenas noches a todos y bienvenidos a la conferencia sobre metodología de la investigación teológica. Con ustedes el doctor Sánchez. Si me disculpan, el micrófono estaba apagado, pero ya volvió. Así que aquí estamos y esta será una muy buena oportunidad y un precedente nuevo donde tenemos el día de hoy, pues, una especie de field trip, que llaman en inglés, de escuela. Tengo aquí los estudiantes de maestría, de licenciatura y otros estudiantes y otras personas que están interesadas en conocer más sobre la metodología de la investigación. Y, y antes de continuar adelante, vamos a orar para pedirle a Dios dirección por este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pido por mis hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos el día de hoy de todas partes del mundo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá y de poder virtualmente compartir tu palabra y al mismo tiempo atraer la relevancia de lo que es la investigación. En la investigación hay libertad, hay expresión. Y damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, pues, ser parte de tu visión, de tu ministerio aquí en la tierra y en Grace School of Theology, de continuar adelante ayudando a todos los hermanos. Damos gracias por esto en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y gracias. Muy bien, hermanos, nuevamente buenas noches y muy agradecido, le doy un aplauso, gracias por venir. Este field trip va a tratar sobre muchos puntos importantes. Ahora, es importante que entiendan algo antes de empezar. Es imposible cubrir todo lo que es la metodología de investigación teológica en 45 minutos, en una hora. Es imposible. Así que voy a ser bien preciso, macizo y conciso con los detalles, así que ustedes puedan ver pues el panorama completo de la metodología de investigación y al mismo tiempo tener la oportunidad pues de poder observar algunos detalles. Esto va a ser de mucha ayuda para los estudiantes actuales de maestría, también para los estudiantes de licenciatura por igual, pues incluye información ya un poquito que va más allá de los conceptos de licenciatura y al mismo tiempo pues al público en general, porque vamos a tratar pues de elevar un poco el discurso con relación a lo que es estudiar la Biblia, a lo que significa investigar, que vivimos actualmente en un mundo que trata de deprofesionalizar la teología, la religión completamente. Y por esta razón, en medio de al vínculo de la posmodernidad, quiero expresar y que esto sirva también de apoyo para ustedes que van a una iglesia o son parte de una iglesia, para que valoren el trabajo de sus pastores cuando hacen una investigación, que no sirva como algo que bueno, que está ahí, que él lo hace porque tiene que hacerlo, sino que puedan entender un poco lo que equivale a hacer una investigación, al trabajo de lo que es preparar algún taller o algo. Así que también le va a servir mucho si a usted le gusta, por ejemplo, escribir en blogs, si le gusta compartir, le va a servir mucho conocer esto. Así que vamos a entrar en detalle de una vez. Lo primero es que aquí debajo tengo la diapositiva y vemos de una vez pues la introducción del taller y continuamos, todos se inscribieron, qué bueno, bueno que se inscribieron y si no se inscribieron todavía lo pueden hacer para continuar recibiendo información y contacto de actividades del Seminario Grace. Se los recomiendo inmensamente. Continuemos. Vamos a empezar directamente en materia. ¿Qué es la investigación? Porque tenemos que, si vamos a hablar de investigación, tenemos que saber lo que es la investigación. La investigación es la búsqueda de lo que es de la ciencia de las cosas a través de sus huellas, de sus rostros. Rodolfo Mandolfo respecto afirma que la investigación surge cuando se tiene conciencia de un problema y nos sentimos impelidos a buscar su solución. La indagación realizada para alcanzar esa solución constituye precisamente la investigación propiamente dicha. Durante este proceso se aplica la teoría, métodos y las técnicas de la investigación. Podemos definir la investigación entonces como la búsqueda de información adecuada para el conocimiento objetivo de un tema específico. Otra vez, la investigación la podemos definir en este caso como la búsqueda de información. Vamos a buscar información
¿Dónde se encuentra la información? Lo vamos a ver en unos minutos. Adecuada para el conocimiento objetivo. Okay. Lo subjetivo en la investigación pues causa muchos problemas porque crea pues una desviación de múltiples temas. Por esta razón hay que tener un conocimiento objetivo. La búsqueda es de un conocimiento objetivo. Debemos de evitar todo lo que es subjetivo, que puede pues eliminar la oportunidad de descubrir lo que queremos hacer sobre un tema específico. O sea que hay un tema de desarrollo en el proceso. En resumen, la investigación es una búsqueda ordenada y sistemática de conocimiento. Es un proceso en el que ampliamos nuestras mentes a la solución de un problema determinado para su conocimiento objetivo. Nuevamente, la investigación tiene como fin o finalidad el descubrimiento o interpretación de los hechos analizados. En este caso, no es como dice Nietzsche, no existen hechos, lo que hay son interpretaciones de los hechos. En este caso sí hay hechos, hay cosas que suceden que deben ser analizadas. Y esas cosas las vamos a analizar a la luz de lo que dice el paradigma bíblico, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Pero por esta razón, tiene la finalidad de hacer un descubrimiento o interpretación de esos hechos que ya han sido previamente analizados, lo que equivale pues no a un pensamiento ligero o líquido, sino a un pensamiento crítico, que eso lo vamos a ver también. Por cuarto, un conocimiento teórico de las diferentes corrientes filosóficas y métodos. Eso es la investigación. Un uso adecuado de los métodos y de las técnicas de investigación. La investigación tiene también como fin conocer para predecir situaciones futuras, para lo cual se requiere un problema. Si no hay problemas, se hace muy difícil hacer una investigación. Tiene que existir un problema y para esos fines es necesario un buen carácter observativo, ontológico sobre la realidad de lo que se está estudiando, del hecho, de las personas, de la situación, si es algo que requiere fuentes académicas. Entonces es necesario descubrir el problema. ¿Cuál es el problema? Este problema es el que nos va a ayudar pues a desarrollar el tema de investigación. Entonces, hay tipos de problemas. No todos los problemas son iguales. Hay problemas que se resuelven muy fácil, otros que se resuelven muy difíciles. Dentro de los problemas hay 4 tipos, dentro de todos los problemas, 4 tipos que se pueden plantear al investigador y ellos son los siguientes. Número 1, problemas de carácter académico. Estos pueden ser de carácter interpretativo, explicativo o predictivo, problemas de interpretación filosófica. Número 2, problemas de carácter informativo. Estos son de carácter y naturaleza descriptivos, fenómenos más importantes ocurridos en un periodo histórico. El problema de acción son problemas que plantean las necesidades mismas del grupo de personas, de una sociedad entera, donde es necesario responder de inmediato, resolver problemas por medio pues de herramientas. En el problema de acción no es tanto decir cuál es la solución, sino presentar herramientas concretas que pues resuelvan el problema. Es muy técnico, muy de ingeniero casi, pero es muy útil a veces en el campo de la investigación teológica, debido a que a veces no tanto se necesita una solución, sino herramientas que puedan contribuir pues a la solución de un problema determinado que ayude a una comunidad cristiana. El punto número 4 es problemas de investigación pura y aplicada. Estos tienen como objeto la búsqueda de conocimiento en las ciencias puras para el avance tecnológico y científico de la humanidad. En esta parte es donde entra la mayoría de las tesinas y los trabajos académicos de PhDs y de doctorado en ministerio, a nivel de doctorado principalmente, en el mundo teológico, en una investigación pura y o aplicada. Aquí es donde entra realmente si es con el objetivo de presentar una realidad que antes no se conocía, un problema, presentar que existe o no. Entonces ya sería pura, una investigación por investigar, y aplicada ya sería para resolver pues un problema en sí o presentar un problema con varias soluciones a corto,
a largo plazo, algo existente, concreto. Por eso es analógico, porque es concreto. La investigación teológica tiene un componente analógico. No es analógico en el sentido estricto como las otras investigaciones, debido a que en el caso de la analogía teológica, descubre un fenómeno en particular o estudia un fenómeno particular, que lo vamos a ver más adelante, dicho sea de paso. ¿Cómo descubrir un problema significativo? ¿Cuál es el problema? Porque hay muchos problemas y podemos escoger o engañarnos nosotros mismos escogiendo un problema que quizás no sea el problema que realmente es porque no hemos hecho una buena observación. Entonces, el primer punto es observar un fenómeno. Debemos escribir las inquietudes que se nos plantea de carácter informativo y sus avances. La misma vida cotidiana plantea problemas prácticos y teóricos que se deben responder a fin de presentar posibles soluciones. 3. El campo de la educación teológica, secular y profesional nos plantea problemas a resolver. Aquí la palabra clave es la que vemos al principio, observación, observar. Creemos que observamos, pero realmente no es así. Observamos detalles, pero nunca profundidad, la inmensa cantidad de croma, de colores que existen en un problema determinado. Y es ahí donde nosotros descubrimos pues el problema de investigación. A mis estudiantes de maestría y de licenciatura les he enseñado esta fotografía, donde se ve varios canastos de basura colocados de esta manera. Y muchos me dieron a mí en el ejercicio muchas respuestas sobre la situación y yo salí lógicamente luego al final y le expliqué una amalgama de posibilidades en las cuales esta fotografía representa, especialmente en el mundo posmoderno, pues nuestros ojos están cegados con una pantalla, que nosotros vemos todo y lo entendemos a través de una pantalla. Y lo que se nos presenta, pues lo interpretamos y lo observamos de esa manera y creamos pues juicios de valores. Y esos juicios de valores pues son los que nos presentan y nos dicen, problema, este es un problema. Pero quizás no es así porque no hemos hecho una muy buena observación de calidad. Aquí vemos la basura. Podemos decir, bueno, esos ciudadanos no respetan las leyes públicas sobre cómo colocar la basura apropiadamente, de una forma hermenéutica según los contenedores, en el lugar correcto. Pero puede ser también otra realidad, que posiblemente la basura no ha sido colectada por el gobierno a tiempo y los ciudadanos no tienen dónde colocarle, como no lo recogen a tiempo y no se respetan las leyes, así que ellos lo colocan donde ellos quieren. Entonces es el poder al ciudadano en este caso. Otra solución al problema puede ser también que el que es el omisor, el que está creando la imagen, si él crea la imagen para simplemente hacer un bullying a ese grupo que vive en ese barrio, en ese lugar, en esa comunidad, pues lo está haciendo mal, porque lo que él debió hacer fue tomarse una fotografía de él limpiando, porque lo que me hace ver a mí es que el inconsciente aquí no es las personas que echaron la basura, sino más bien la persona que tomó la fotografía porque no limpió, sino que está haciendo un juicio de valores cuando él mismo no es parte de ese juicio de valores en términos de responder apropiadamente con acción. Entonces, gran parte de la generación Z, del problema de la generación Z, no tanto los milenios, es que ellos quieren ver acción en las cosas más que fotografías. Entonces aquí entra otra vez la fenomenología de las generaciones cuando se ve algo de una óptica y una dimensión. Lo mismo sucede también con los paradigmas bíblicos, cómo se observan de hace generaciones de 30, 40 años a cómo se observan ahora y cómo todo eso afecta pues el entendimiento interpretativo de lo que es un problema. A veces lo que la gente cataloga como un problema no lo es. Entonces, por esa razón hay que cerciorarse muy bien y observar muy bien todos los detalles y asumir varias posibilidades con relación al problema para así no hacer juicio de valores falsos y cometer errores. Entonces, a partir de ahí, de esas observaciones técnicas sobre la observación y los problemas, podemos entonces definir la teología como ciencia, porque sí, la teología es una ciencia.
La teología es considerada como la madre de todas las ciencias, ya que aunque utiliza métodos rigurosos para el tratamiento de sus datos, su objetivo último es la realidad de Dios. Desde la perspectiva de Dios podemos mirar la realidad toda, tanto el mundo material como el humano, pero la realidad misma de Dios escapa a los sentidos, lo que hace que el objeto de la teología sea la fe que busca entender aquello que cree. Entonces, la definición es, la teología no es la misma fe, procede de la fe, la interpreta, se esfuerza por comprenderla a través de una reflexión sistemática. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muy bien, la teología como ciencia es la madre de todas las ciencias, porque estudia lo creado por Dios y a Dios, entender a Dios. Por lo tanto, como es un ejercicio holístico, es analógico porque Dios se entiende como una realidad percibible. Es analógico el estudio, en parte, pero al mismo tiempo requiere de fe y la libertad de la fe en Dios para poder presentar a los demás la realidad de Dios. ¿Cuál es el problema y por qué me he detenido acá por unos minutos? Porque en los últimos tiempos, los mismos teólogos han renunciado pues a la idea de la realidad de Dios, creando argumentos que no funcionan en términos de soportar la premisa de la realidad de Dios en sus investigaciones. Siguen muchas veces los pasos de los teólogos de la muerte de Dios o utilizan una hermenéutica de la sospecha o utilizan otros métodos y mecanismos existenciales, existencialismo, posmodernismo, para hacer un análisis de juicio de valores en la cual la realidad de Dios pues se vuelve abstracta y a veces inalcanzable para presentar un problema. Y el problema es un problema social en el cual a veces Dios está divorciado de él, nos convertimos casi en agnósticos, dejando a Dios a un lado para analizar problemas que entre los seres humanos tenemos que resolverlo por asuntos morales. Entonces ahí ya nos alejamos de la teología. Ya eso no es teología. Eso son teólogos que dicen ser, que están deconstruyendo teología, porque el objeto mismo y último de la teología es el estudio de la realidad de Dios, de la realidad de Dios. El punto de partida de la teología es el acto de fe, el cual lleva al teólogo a investigar los vínculos históricos y antropológicos de la revelación de Dios en nuestro mundo y en la historia. El teólogo realiza este trabajo por medio de métodos rigurosos que pueden considerarse científicos en cuanto a disciplinas que ordenan el conocimiento, inducen o deducen leyes, hacen aplicaciones a este y se le conoce como el método entonces, el método teológico, el cual es el camino para alcanzar el conocimiento teológico y bíblico. Aquí lo que se está diciendo es que el punto de partida es la fe y el último acto también es la fe. Todo tiene solución en Dios. Y a veces yo le digo a los mismos estudiantes que están acá, que dicen, bueno, el problema es muy difícil que yo no le encuentro una solución. Todo tiene solución en Dios. Dios tiene, créame, todas las soluciones a todos los problemas. Entonces hay que partir primero con esa premisa, descubrir un problema que con ayuda de Dios, al investigarlo, vamos con ayuda del Espíritu Santo y también con los métodos que estamos utilizando a descubrir pues soluciones al problema. Soluciones al problema y a veces soluciones prácticas que pueden pues proporcionar ayuda a grandes comunidades. Entonces es a partir de ahí. La teología no es un ejercicio de Schopenhauer pesimista. No es un ejercicio pesimista en el sentido de todo presentarlo de una forma pesimista, que el mundo se va a acabar y todo va a terminar y ya se acabó todo. No, ese no es el objetivo. Y si empieza así, pues entonces mejor dejar la investigación por un tiempo hasta que podamos pues, retomar con un café en un sentido quizás más positivo para hacer el estudio. Pero no se debe de tomar de un punto de vista negativo como que el mundo se va a acabar. Ese no es el objetivo. Entendemos la escatología y hay varios puntos escatológicos quizás aquí presentes, pero esa no es la idea. La idea es de la investigar, no es presentar un problema que vamos a durar pues
a 20 o 40 páginas hablando de un solo problema para luego ni siquiera definir en una página una solución al mismo. La idea es de presentar soluciones. Pero entienda esto, que para presentar soluciones no es solamente pensar y analizar en soluciones. 50% de la solución del problema está en presentar adecuadamente el problema de una manera objetiva. 50%. O sea, porque si no sabemos exactamente cuál es el problema, pues se nos va a ser muy difícil encontrar variables que nos ayuden pues a identificar las posibles soluciones. Entonces, eso es muy importante, no asumir que ya conocemos el problema y entrar en soluciones, pero darle tiempo al problema, pero no hacer una tormenta pues negativa en el cual la solución pues no se refleje de forma brillante. El teólogo utiliza el método científico al realizar procesos que por su naturaleza misma conducen a la construcción del saber teológico. Pero la utilización de estos procedimientos debe ser antecedida por una especie de sapiencia, fruto de la fe, que posibilita pues el pensar teológicamente. Aquí dice que el método científico que utiliza el teólogo se basa en procesos. Estos procesos no tienen nada que ver con hacer algo instantáneo. Instantáneo no funciona con el método de investigación teológica, con la redacción teológica. Nada instantáneo funciona. Es necesario pues dedicarse y sentarse. Hay mucha ayuda en la web, hay recursos también que pueden comprar y acceder que le va a facilitar pues hacer mucho trabajo, pero últimamente todo conlleva a un proceso y hay que tener mucha paciencia, pero extremadamente en este mundo que vivimos ahora, post-pandémico, pues muchísimo más paciencia que antes para poder comenzar a ver los resultados que por naturaleza misma conducen a la construcción. Mire qué interesante esa palabra, la construcción del saber teológico. La construcción aquí, y yo no estoy utilizando deconstrucción, como ya Derrida y el posmodernismo, de construir un problema o de construir algo que está funcionando bien para presentar algún problema. No es una especie de despertar o waking, no es un asunto de despertar para descubrir un problema donde no existe, sino más bien construir, no es construir, es construir y afianzar más el saber y el conocimiento teológico. Pero la utilización de estos procedimientos, porque un proceso debe ser antecedida pues de una especie de sapiencia. Sapiencia es saber, saber que no es más que el fruto pues, de la fe que posibilita pensar teológicamente. La teología es hija no solo de la fe, sino también pues de la razón. La teología no solamente hija de la fe, sino también de la razón. La fe y la razón van de la mano. ¿Ok? La fe y la razón van de la mano. Incluso el mandamiento más importante que nos dio el Señor Jesucristo. En Marcos 12:28, un escriba le pregunta y le dice, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Se incluye no solamente creer, tener fe, la fiducia y la sensis, y la sapiencia, pero incluye también, perdón, la sapiencia, que es el fruto de la fe, el saber en sí, en toda su máxima expresión, incluyendo, y eso lo vemos también en la oración diaria de los judíos, en el Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, oye Israel, Dios es uno, el Señor Dios es uno. ¿Ok? Entonces ahí mismo lo vemos también, la señal no solamente de entendimiento hacia Dios como Dios, un Dios trino, ¿ok? Pero también en términos de fe, pero también en términos prácticos lo vemos como un fruto de sapiencia, del saber. Y por esa razón, como lo sabemos, lo aplicamos. No es empírico o vacío, porque en el mundo que vivimos actual, que todo es líquido y pasajero, el mundo postmoderno o post-postmoderno que vivimos, transmoderno, como usted quiere llamarlo, que todo es post-líquido,
la fe todavía es sustancia, porque aún el concepto abstracto que se usa en la teología es un concepto muy sólido, porque tiene también envuelta pues la razón también. Por esta razón la teología es hija no solo de la fe, sino también de la razón, porque Dios también creó la razón. Entonces, no solamente podemos hacerlo empíricamente, sino también tenemos que confiar en el conocimiento que Dios ha proporcionado por medio de la ciencia y la naturaleza, estudiar la naturaleza para ver también y entender cómo Dios ha trabajado y qué está haciendo Dios a través de la sociedad, sociológico, natural, con la naturaleza, humano, de forma holística. Todos esos estudios ayudan pues a enriquecer ¿qué? La investigación. ¿Cómo? Descubriendo facetas diferentes de los problemas. De esa manera uno puede ver los problemas de diferentes ángulos y no solamente del ángulo donde a mí me hace sentir mal, sino de todos los ángulos y a quién le conviene. Entonces, por esa razón es importante hacer este ejercicio. Hay libertad en ese proceso. El teólogo parte del hecho de la revelación como su fuente, el objeto de su fe, las verdades que cree, fides quod creditur, están en el lugar que tienen los hechos, las ciencias empíricas, y este es el punto axial de la reflexión teológica. Aquí parece que la pantalla se me... Aquí vuelvo. Uh, que parece que se puso pequeña la pantalla. Voy de nuevo acá donde estaba el enlace. Y lógicamente, esto es muy importante. Ahí donde se pierden muchas personas que dejan la fe a un lado o divorcian la fe del estudio teológico también. La fe va de la mano, somos creyentes. No se vuelve no deje de ser cristiano en el proceso de hacer su investigación. No se vuelve un impostor de la fe en el proceso de investigar. El teólogo también investiga los datos históricos, antropológicos de la revelación con ayuda de las ciencias positivas, el momento positivo de la teología. Luego el teólogo trasciende racionalmente estos datos para llegar a un momento especulativo en el que el teólogo busca identificar racionalmente de esos datos en la comunidad de fe en el presente. Todo este proceso contribuye al proceso de investigación teológica. Y entonces estamos hablando del proceso de investigación teológica y haciendo un pequeño paréntesis ahí, observando la teología como ciencia, tenemos que visualizar también que la crítica que ha tenido la teología por su consistencia como ciencia. La quieren sacar de las universidades. Los teólogos son tratados como personas, como chamanes de religiones diferentes o como personas que hablan de algo que no existe, como un estudio ya anticuado. La metafísica en sí ya se ve como parte de la metafísica, todo eso. Y han querido pues nuevamente desprofesionalizar. Pero el detalle de la desprofesionalización en las universidades de la teología no es solamente un problema nuevo, sino que se ha hecho en la iglesia. Y como la iglesia se ha desprofesionalizado el rol del pastor y de los líderes y todo, pues lógicamente que tarde o temprano iba a llegar a las instituciones también. Entonces ese sesgo que se ha creado o esa imagen es totalmente falsa, una imagen falsa construida basada simplemente en premisas actuales que soportan una agenda específicamente, pero no necesariamente es la realidad para nada. La gente todavía tiene fe, aún creyendo en Dios o no creyendo en Dios. Se requiere mucha fe para no creer en Dios, extremadamente mucha fe para no creer en Dios. Así que eso también es una evidencia y un acto en el cual es que debe ser estudiado teológicamente para saber por qué no creen y por qué nosotros sí creemos y por qué existe pues esa energía entre los que creen y no los que no creen. Cuando usted se reúne con un ateo siendo cristiano y está cerca, esa energía, ¿por qué existe eso? Vamos a estudiar eso. Entonces se estudia a través de la teología como una ciencia y por eso debe permanecer en las facultades de todas las universidades alrededor del mundo y todavía está. Han hecho mucho esfuerzo de eliminar y no han podido. Y eso ha llegado ahora, pues nuevamente, digo, uso la palabra nuevamente porque en el principio existía en la iglesia
ahora está volviendo nuevamente a la iglesia, gracias a Dios en parte. Un trabajo muy difícil. Ha sido muy difícil volver a presentar pues un estudio sistemático de las escrituras y todo eso, pero la iglesia ha vuelto en parte a estudiar. Otro sector no, pero en gran parte sí lo ha hecho. Y eso hay que celebrarlo y continuar adelante pues ayudando a las personas que puedan aprender no solamente a creer, pero también, ¿saben qué? A pensar, que puedan aprender a pensar por sí mismos, con libertad, porque esa es la libertad que Dios les dio, no para vivir dogmáticamente encerrado o siendo abusado por un grupo, sino que puedan aprender a ser pensantes, puedan aprender a ser pensantes. Muy bien, tengo que volver a compartir aquí nuevamente, parece que se me fue la pantalla, volvió. Ok, bien. Los métodos de investigación teológica. Hay varios, muchísimos métodos, de los cuales yo simplemente estoy seleccionando algunos que le pueden servir de mucha ayuda en tan corto taller. La investigación teórica, trabajo de grado, tesinas, tesis de teología. En las universidades todos ustedes hacen un trabajo monográfico para graduar, usualmente las licenciaturas y todo eso. Ustedes conocen mucho ese tipo de trabajo, la mayoría. Otros que no lo conocen, bueno, saben que es un trabajo de grado, un trabajo académico. El otro es el método histórico e histórico crítico, que incluye pues las excavaciones, rastreo de documentos, estudio de las lenguas semíticas. Hay otro método histórico crítico también que se trata pues del método exegético, que busca obtener la fuente de primer testimonio de la realidad que estudiamos. Ese utiliza pues ya lo que es la hermenéutica, que cuando ustedes toman una clase de hermenéutica estudian mucho pues el método histórico crítico, que se utiliza mucho en la hermenéutica, pero el primero que menciona, el método histórico e histórico crítico, es ya utiliza pues lo que son las excavaciones arqueológicas para poder descubrir pues fenomenología. El análisis semiótico y literario. La semiótica proporciona un instrumento valioso para la mejor comprensión de los textos religiosos. Gracias a ella hoy podemos conocer mejor la estructura de relatos fundadores que hoy se ocupan en la teología narrativa. Hay una teología narrativa que usualmente es muy útil en el sentido del estudio de los libros históricos, especialmente el contenido bíblico, muy útil para esos fines. Los métodos experimentales, los métodos experimentales, un estudio cuidadoso de las condiciones y las características de los valores en que se mueven los destinatarios de un mensaje cristiano. Esto incluye preguntas empíricas, definiciones operacionales, muestreo aleatorio, observaciones de laboratorio, encuestas, cuestionarios, pruebas, entrevistas, utilización de manejo e hipótesis y de variables. Aquí estos métodos experimentales son los que, y se pueden relacionar mucho, los estudiantes que están cursando esta materia ahora, que están haciendo un trabajo de investigación que tienen que entregarlo posiblemente la semana que viene o la próxima semana, en el cual ellos están pues involucrados en lo que es mucho de ellos haciendo encuestas, variables, también han hecho hipótesis y todo eso, y van de la mano. La investigación de campo, los grupos humanos son, por lo menos, por lo general, el objeto del conocimiento de este tipo de investigación. A diferencia del laboratorio y las observaciones de campo, te permiten o permiten como investigador entrar al contacto con la realidad abierta y espontánea. Aquí encontramos, por ejemplo, en la investigación de campo, aquellos que están tomando el curso de antropología cultural, pueden realmente identificar, o los que lo han tomado, pueden realmente identificarse mucho con el curso, con la investigación de campo, porque estudia los efectos de la música, las celebraciones litúrgicas, la psicología religiosa, la sociología, que va detrás pues de un grupo o etnia determinado para con esa información hacer un planeamiento de misiones. Va un poco diferente como se hacen las misiones ahora, donde yo simplemente digo que me voy para un lugar y trato de hacer algo y reúno un grupo de personas y me voy. No, esto es un poco diferente. Esto es para misioneros que van a estar pues y se han entregado, pues, han entregado su vida a la gran comisión y ellos quieren pues hacer un trabajo étnico propio de estudiar bien dónde van, estudiar bien la cultura para los fines de presentar pues el evangelio y plantar iglesias en esas comunidades. Entonces, lo que están haciendo el trabajo de que han hecho el trabajo de estudio antropológico, saben muy bien a qué me estoy refiriendo con relación a este trabajo, porque es un poco diferente a los otros tipos de trabajo que se hacen usualmente en la universidad. Investigación cualitativa etnográfica, también va muy relacionado al pasado.
El enfoque etnográfico se interesa sobre todo por los grupos y las relaciones internas que se establecen entre sus miembros, tales como una iglesia, una escuela, una clase. Este enfoque se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y se convierten en normas de conducta en la forma de vida. Entonces, el etnográfico va muy de la mano con el de campo. El método de investigación holística, ese es muy bueno. Dentro de la propuesta holística puede decirse que la investigación en sentido amplio es un proceso continuo y organizado mediante el cual pretende conocer algún fenómeno, hecho, evento o situación, ya sea con el fin de encontrar leyes generales o simplemente el propósito de tener respuestas particulares y una necesidad o inquietud determinada. El holístico estudia por completo todo, completo en general, el ser humano y lo que está alrededor. El método de investigación teológica de Paul Tillich. Paul Tillich elaboró un método de correlación. Para Tillich, lo propio del investigador teológico consiste en establecer la correlación entre el interrogante humano, tal como se plantea en una situación dada, y la respuesta que ofrece la revelación cristiana. Muy utilizado especialmente por varias escuelas de pensamiento, el método de Paul. El método teológico praxeológico. La praxeología es una propuesta pedagógica que intenta dar respuesta a las necesidades del quehacer pedagógico, que incluye las prácticas sociales y las profesionales. Aquí se utiliza mucho, pues, en la educación, este tipo de métodos para analizar por la teoría y la práctica. Mucho. En el mundo de la educación se utiliza mucho este tipo de metodología. Y hay un método teológico, praxeológico, porque en la iglesia hay escuelas dominicales, hay escuelas donde hay niños de primaria, de secundaria muchas veces. Hay un énfasis muy grande quizá en la iglesia hacia un ministerio de educación, pues ahí este tipo de metodología funciona muy bien para estudiar la teoría y la práctica, lo que sucede pues con lo que se enseña y los resultados prácticos. Cada clase, cada materia tiene unos objetivos generales que cumplir. Si los estudiantes a cabo de 6 meses no cumplen estos objetivos, hay que estudiar por qué no lo cumplieron. Ese es el problema. ¿Qué sucedió en el proceso y cuáles son los ajustes que se pueden hacer para mejorar los mismos? El pensamiento crítico, otra faceta importante. Y de eso hablamos un poco hace unos días con un café. Un hermano me preguntó sobre el pensamiento crítico. ¿Qué tan importante es el pensamiento crítico? Vital para hacer una investigación. Con todo lo antes mencionado, va muy de la mano y parece casi como el satélite, como si fuera la luna en todo lo que yo he hablado, la necesidad del pensamiento crítico en toda la conversación. El pensamiento crítico no es un concepto nuevo, ni mucho menos. De hecho, su origen se remonta pues a Grecia, a Sócrates y su mayéutica, Platón y su dialéctica, Aristóteles y su retórica. Aunque no fue a ellos, sino al filósofo Max Black, quien se le atribuye la paternidad del término, que utilizó pues el título de su libro de lógica en el año 1946. Según Francis Bacon, el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden, el odio por todo tipo de impostura. Aquí se está diciendo que tener la paciencia necesaria para evitar que cualquier persona pueda imponerle algo, haciendo pues juicios apropiados. Desde una perspectiva más moderna, el pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial de aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Aquí es donde entra la realidad. Todos tenemos una especie de pensamiento. ¿Es su pensamiento bueno o malo? Ya eso es una decisión personal. Todos tenemos pensamiento. El pensamiento bueno es muy útil. El pensamiento malo nos sale muy costoso. Pensar mal no es pensar sabiamente. El libro de Proverbios habla mucho sobre la sabiduría y ahí podemos ver lógicamente mucha esa relación entre saber pensar y no saber pensar apropiadamente. La sabiduría, el razonamiento va relacionado con la inteligencia. La inteligencia por sí solo no es sabiduría.
es simplemente conocimiento. Si no se une con la disciplina, pues nunca se transforma en sabiduría. Ahí tienen pues un pequeño resumen de lo que sería el estudio del libro de Proverbios en parte, del capítulo 1 al 8, al 9, y también pues lógicamente el curso de libros sapienciales aquí que habla mucho de eso, muy interesante sobre ese tema. Entonces es necesario el problema y el problema del porqué de la necesidad del pensamiento crítico. Bueno, todo el mundo piensa, es parte de nuestra naturaleza, pero mucho de nuestro pensar es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado, perjuiciado. El sentido crítico nos ayuda a discernir entre los argumentos mediocres y brillantes, a distinguir la información de valor de la prescindible, a demontar prejuicios y hallar conclusiones bien fundadas, a generar alternativas, a mejorar la comunicación y, en definitiva, a ser dueños de nuestros propios pensamientos y actuar acorde a las consecuencias de los mismos. ¿Ok? Eso quizá la lección más importante, aprender a pensar o por lo menos considerar si estamos o analizarnos si estamos pensando adecuadamente. ¿Cuál es el objetivo de nuestra observación? ¿Estamos pensando correctamente? ¿Qué ve mi compañero que yo no veo? ¿Y qué yo estoy viendo que mi compañero no ve en un problema? A veces es bueno sentarse a hablar con personas fatuas, personas que no tienen mucho conocimiento o que pues tienen un juicio demasiado expedito sobre las cosas, que uno sabe pues que son a veces hasta idioteces. A veces uno la ignora. Yo les recomiendo escucharlas debido a que ahí hay una oportunidad de escuchar un juicio malo de pensamiento y uno puede probar realmente cómo uno piensa y si el pensamiento de uno es similar o en medio o mejor al que esa persona está emitiendo. A veces uno lo ignora y trata de irse por su camino, pero a veces somos tan idénticos. Por eso es bueno uno hacer ese ejercicio para uno mismo estudiarse, muy importante. Entonces, el pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a los estándares intelectuales. El resultado de un pensador crítico es que puede formular problemas y preguntas con claridad y precisión. Puede acumular y evaluar información relevante, puede llegar a conclusiones y soluciones probándolas con criterios relevantes, puede pensar con una mente abierta, reconociendo y evaluando supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas, y puede finalmente idear soluciones a problemas complejos, comunicándose de forma efectiva, superando el egocentrismo y sociocentrismo natural del ser humano. Por eso la importancia y la salud del pensamiento crítico a la hora de la metodología de la investigación, un pensamiento prejuiciado a un sistema dogmatizado teológico, pues no sirve mucho para la investigación. Eso sería una falacia, debido a que no se puede investigar algo a lo cual ya yo tengo una respuesta. Si yo tengo una respuesta dogmática que sé que no voy a cambiar, pues ¿para qué voy a investigar? Ya dije que no voy a cambiar. ¿Para qué voy a investigar? Quizá hago otra cosa mejor. Uso mi tiempo diferente. Ahora, si el objetivo es hacer un análisis objetivo del asunto fuera del dogmatismo, entonces ahí sí pues está la oportunidad del pensamiento crítico. Y le digo algo, que cuando utilizamos el pensamiento crítico de forma objetiva sucede lo siguiente: cualquiera que sea el resultado, nos confronta a nosotros, nos confronta y tenemos que hacer la humildad intelectual de aceptar los resultados de ese juicio, de ese estudio. Y por eso es importante el pensamiento crítico. Sin eso se hace muy difícil hacer una investigación objetiva. Los elementos del pensamiento: punto de vista, propósito del pensamiento, pregunta en cuestión, información, interpretación e inferencias, conceptos, supuestos e implicaciones y consecuencias.
Estos son los elementos usados con conciencia. A los estándares intelectuales universales pueden producir lo siguiente: claridad, exactitud, precisión en las ideas, profundidad, no simpleza, pero profundidad, y también relevancia. Son relevantes debido a que han sido transmitidos los conceptos con claridad, precisión y profundidad. Y por eso, pues, logran, pues, el sentido de persuasión en un sentido sano y positivo, porque están presentando la verdad de forma objetiva, forense, lo que es, como es. Pero desde el punto de vista teológico, que envuelve pues que la fe y la realidad de Dios. Y ahí es donde se hace, como dirían en inglés, powerful, poderoso el asunto. Ahí es donde se vuelve interesante, porque es casi inesperado ese tipo de estudio en estos tiempos. Entonces, por esa razón, la motivación de continuar adelante desarrollando el pensamiento crítico. El otro lado de la moneda del pensamiento crítico, y lo que el pensamiento crítico descubre cuando es desarrollado, son las falacias lógicas. Y de eso hablamos la semana pasada con algunos. El problema de las falacias lógicas, que se han hecho tan populares en las redes sociales, en las noticias, el fake news, todo eso son falacias o construido basado utilizando premisas de falacias lógicas. En lógica, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido al descuido o ignorancia. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe de poner mucha atención para detectarlas. Que un argumento sea falaz no implica que sus premisas, su conclusión sean falsas, sino que sean verdaderas. Un argumento puede tener premisas y conclusión verdaderas y aún así ser falaz. Lo que hace falaz al argumento es la invalidez del argumento en sí. Las falacias lógicas es realmente el problema más grande del mundo actual que vivimos. En las iglesias, en los trabajos de investigación, en todas partes, verdades a medias o premisas que parecen verdad que logran pues persuadir a la mayoría. La falacia lógica es un modo o patrón de razonamiento que siempre o casi siempre conduce a un argumento incorrecto. Esto es debido a un defecto en la estructura del argumento que lo conduce a que sea inválido. Las falacias lógicas suelen aprovecharse de los perjuicios o sesgos cognitivos para parecer lógicas, pero eso es falso. Utilizan la situación para aprovecharse, cambiándose a veces el error inconsciente o involuntario por una manipulación deliberada. Por eso las falacias lógicas son mecanismos automáticos más comunes para poner en práctica los sesgos cognitivos, lo que son el control social, control mental, la propaganda, el lavado de cerebro. Entonces, si por alguna razón esto que yo acabo de mencionar se asocia mucho con alguna realidad que ustedes están experimentando en algún lugar, pues no es suma coincidencia, es una realidad el uso en el lenguaje de las falacias lógicas. Hey, y no hay ningún problema. Todos podemos decir falacias lógicas, todos podemos cometer falacias lógicas, pero es el detalle que al hacerlo en base a un estudio de los métodos de investigación teológica. Ahí es donde está el problema, cómo detectar que uno no está cometiendo una falacia o lo que uno está leyendo que está perjuiciado, que tiene un perjuicio inconsciente con una falacia. ¿Cómo uno puede determinar eso? Entonces, las falacias también utilizan el hitos, el patos y el logos para producir argumentum. Aquí voy con las tres palabras griegas y la última en latín. La primera, el hito, se trata más bien del aspecto de cómo se ven las cosas. La sociedad que vivimos es una sociedad de cristal, que lo ve todo aquí y todo se ve perfecto. PowerPoint, todo se ve lindísimo, todo el mundo se ve bien, tiene su peinado acá, un youtuber famoso, tiene 3 millones de personas que lo ven y está todo contento, ve mi Instagram para que ve mi actividad y ese es el mundo de hitos, cómo se ve y lo que se ve que está detrás en el ambiente que llama la atención.
Y lo que está detrás ha llamado la atención últimamente debido a la pandemia, porque como muchos no pudieron salir, eh, lo que se ve detrás, si es un viaje, si es una montaña, si es una expedición o si es algo, pues llama mucho la atención. Yo hubiese querido hacer este video cerca de un lago aquí en la Florida. Quizás a ustedes hubiesen llamado mucho la atención. Wow, mira qué lindo el lago y las palomas. Pero estamos en una situación de una clase aquí y estamos tratando de mantener una cosa y la otra al mismo tiempo, una universidad, un poco de seriedad, ¿no? Entonces, ese viene siendo la realidad del hitos, lo que nos llama la atención. ¿Por qué la superproducción en los servicios de música y también los que están tomando música van a prestar mucha atención ahora? Música y adoración y por ejemplo, y la iglesia, cómo se ha redecorado en los últimos 10 años, por ejemplo, hacer un estudio sobre eso. ¿Por qué esa redecoración? ¿Por qué ese esfuerzo? Bueno, porque la realidad tecnológica, todo se ve perfecto. Entonces, cuando la gente llega a la iglesia, quiere ver eso también. Quiere ver hasta cierto punto inconscientemente ese desarrollo y hasta cierto punto eso conduce que a crear el argumentum para una falacia que no se ve bien llama la atención. Miren, en el año 1900, yo creo que 1960, en las elecciones de los Estados Unidos, cuando era John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, los dos candidatos, Richard Nixon estaba más preparado para ser presidente. Y uno de los debates ganó, que fue el debate radial, pero el debate televisivo, Richard Nixon perdió porque no se veía tan atractivo como John F. Kennedy y al mismo tiempo se veía nervioso en la cámara porque nunca había estado en medio de una cámara. Y cuando todo el mundo lo vio así, pues cambió de opinión. Ahí vemos el uso del hitos. ¿Qué sucedió después del debate el día siguiente? Bueno, que utilizaron una falacia. Él no se ve tan presidenciable como debe de verse. Pero es una falacia. Falso. El hombre fue vicepresidente de Eisenhower durante los tiempos más difíciles de la Guerra Fría. ¿Me entiende? Entonces, ahí se ve el uso de una falacia visual de las cosas. Entonces, lo visual, por eso dije nuevamente, el observar es muy importante, porque no todo lo que uno ve esencialmente le está diciendo a uno la realidad. Hay que tener mucha humildad para irse debajo, preguntar, observar bien. Entonces, el patos aquí está relacionado con la emoción o manipular el estado de ánimo de las personas. Si por alguna razón las personas en un grupo social están deprimidos o están con ansiedad o tienen algún problema, hay un problema político, hay alguna situación, bueno, el patos refleja el estado de ánimo social al punto de que puede pues producir o ser una incubadora de falacias lógicas. La gente cuando no se siente bien le echa la culpa ¿a quién? A los gobiernos. La gente cuando la iglesia no está bien le echa la culpa al pastor, a los líderes. Pasó un problema económico muy grande y no sabemos qué hacer en la iglesia. No tenemos dinero. La culpa es del pastor que no tenemos dinero. La culpa es de fulano. Inmediatamente ese juicio, que aunque parece verdad, es una falacia, porque está utilizando una circunstancia en un momento para crear un argumento en contra de alguien. Entonces, el otro punto, ahí podemos pasar una semana, sé que muchos tienen una historia similar, de algo que le pasó, que alguien lo ha utilizado en su contra. Muy bien. Hay otro que es el logos. El logos, pues, es el conocimiento, el apego al conocimiento. El conocimiento es útil, el conocimiento es poder, el conocimiento da estatus y es importante. Pero hay un pequeño problema. Hay una falacia que se llama apelar a la autoridad. A veces, el que una persona tenga la autoridad basado en el conocimiento no significa que tiene la razón en el argumento. Entonces, muchas veces se toma la decisión y el grupo entero toma decisiones basado en una falacia creada por un sector o una persona de poder. Por alguna razón, él decide, aprovecha las circunstancias de la gente en el patos, se presenta muy bien y tiene pues el logos, el conocimiento, y le dice en el momento preciso a la gente qué hacer y no hacer. Puede ser una falacia.
Entonces, hay muchos escritores que han escrito utilizando esos principios. Cristianos que han utilizado esos escritos, que han utilizado esto que yo estoy hablando aquí para crear falacias, para crear ideas que realmente se derrumban como un castillo de naipes, sin problema, porque son basados en situaciones momentáneas. Nada es sólido, no hay nada concreto para producir el argumentum. El argumentum, pues, es la tesis en sí de su estudio, es el alma en sí de lo que usted quiere estudiar, el problema, la razón, el por qué, y también, pues, le da a usted la oportunidad de presentar en medio de la colectividad la solución al mismo. Y ahí es donde está realmente el detalle. Fíjense que cuando usted escribe en uno de esos blogs o en Facebook o en cualquier lugar, a, a esos teólogos famosos, a cualquier persona hablando de teología, cualquier cosa, y a usted le hacen un trolling o un bullying inmediatamente, um, no se fija que siempre es algo negativo, algo negativo. Esa negatividad es producida, pues, por la situación en la cual se encuentra la persona que está escribiendo. No es suyo el problema. El problema es que uno lo asume como si es uno y a veces no quiere conversar ni hacer nada. Pero la realidad es que todo eso es parte, pues, de un argumento que esa persona tiene en su corazón, que sigue cegadamente a una persona que utiliza todo esto que yo estoy mencionando, y por eso, como eso es lo que tiene el corazón, de la abundancia del corazón, pues eso es lo que él coloca ahí para hacerle sentir mal. Fíjense que nunca no es nada positivo, nada bueno. Si fuera tan bueno, ¿por qué no me dice algo bueno? Es algo malo, no es nada constructivo, no hay pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico en el argumento. Muchas personas toman eso y con eso tienen un problema para hacer un trabajo de investigación. Falso, eso no es un problema. Eso es un problema de 3 segundos en las redes sociales. Esos son problemas que pasan verbus vola, la palabra vuela, dicen en latín. Eso no tiene sentido en tiempo y espacio, así que tiene que hacer un estudio más profundo para encontrar su problema. El decálogo de la lógica que fui y los vimos, y voy a pasar rápidamente aquí sin entrar en muchos detalles, menciona lo siguiente: no atacarás a la persona, sino el argumento, ad hominem, quizá la falacia más utilizada desde los tiempos, desde que yo recuerdo, todo el mundo ataca a la persona, nunca el argumento. No malinterpretarás o exagerarás el argumento de una persona para limitar su postura. Hombre de paja, muy utilizado por los políticos, el hombre de paja, el argumento del hombre de paja, exagerar un argumento presentado por alguien para crear pues las condiciones para presentar una pregunta diferente. No cometerás una pequeña parte para representar el todo. Generalización apresurada, secundum quid. No intentarás demostrar una posición suponiendo que una de sus premisas es cierta. No asegurarás que algo es la causa simplemente porque ocurrió antes, post hoc ergo propter hoc. No reducirás la discusión solo a dos posibilidades, el falso dilema. El falso dilema se usa mucho. Por favor, te estamos haciendo una sola pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es el falso dilema. Todas las preguntas tienen un contexto que debe ser explicado y no se reducen generalmente entre un sí y no. Ahí hay el uso de dos falacias, el falso dilema y la generalización apresurada al mismo tiempo. No afirmarás que por la ignorancia de una persona una afirmación ha de ser verdadera o falsa. No dejarás caer la carga de la prueba sobre aquel que esté cuestionando una afirmación. No asumirás que esto sigue aquello cuando no existe conexión lógica alguna. No asumirás que una afirmación por ser popular debe ser cierta. Y esa es la que más se usa. Mientras más seguidores y amigos yo tengo que me ponen un like, por lo tanto lo que yo estoy diciendo tiene más veracidad que todo lo que se ha escrito sobre ese tema. Tenemos pues al mismo tiempo esa dualidad del pensamiento, que lo que nosotros creemos que es popular pues es una afirmación verdadera. Y por esta razón hay teólogos en línea, por ejemplo, que no han hecho un estudio teológico, pero son muy populares, que lo que ellos dicen es lo que es, cuando no hay un estudio profundo sobre el tema. Y no apelando tampoco al estudiar para probar un punto, pero se puede ver, por ejemplo, que si una persona tiene 10,000 likes o corazoncitos
y emoji en algo que colocaron en la web, pues wow, tiene muchos seguidores y por lo tanto lo que él está diciendo es verdad. Eso es asumir una afirmación por ser popular y eso es el argumento ad populum, muy visible. Y aquí tenemos un póster muy interesante sobre las falacias lógicas. No cometerás falacias lógicas. Muy importante. A veces yo me siento en mi casa a escuchar las noticias y yo cuento una por una las falacias lógicas. Yo escucho las noticias de la televisión y todo y a veces yo escucho también en inglés, en español, y en portugués y en los idiomas que hablo, que puedo más o menos dominar un poco. Las falacias siendo utilizadas también en la iglesia y en otras personas porque lo utilizan a veces por inconsciencia, porque no saben, y otras veces pues también para no ser un juicio de valores, lo dejo así. Pero así es que vivimos, ese es el mundo que vivimos con relación y el mundo de las redes sociales pues es un mundo que es el mundo pues ahora del investigador teológico. Es importante conocer como pensador cómo piensa el mundo análogo, el mundo físico donde usted se encuentra, pero también cómo se piensa en el mundo virtual también y cómo piensan las nuevas generaciones para poder hacer que nuestros trabajos tengan relevancia para ellos también. Y no solamente pensar para nosotros, sino también para hacer que nuestro trabajo, nuestros estudios bíblicos y todo lo que hagamos pues tengan un sentido también importante en el cual ellos puedan relacionarse porque entienden el lenguaje, pero manteniendo siempre los principios bíblicos, nunca dejando los principios bíblicos a un lado, pero siempre tratando de ser sencillos y humildes, tratando de acercarnos con amor para predicar el evangelio y en este caso presentar soluciones a través de investigación y métodos de investigación teológica que pueden ayudar a las comunidades, incluyendo a los jóvenes. Um, esta parte es muy importante aquí y los estudiantes deben prestar mucha atención a esta porque es algo que yo no abordé directamente en la clase y era para el día de hoy. Lo había dejado de último para ver cuánto iban a continuar. Es sobre las fuentes de investigación. Fuentes de investigación. El material de las fuentes primarias es el más puro. Se asemejan a una vertiente y cuando más cerca al lugar de origen, más puro será el agua y menos posibilidad habrá de que se contamine. Las fuentes primarias se evalúan por el valor de la fuente, de las fuentes primarias. En un trabajo de investigación, ustedes tienen fuentes primarias, secundarias y terciarias. No es simplemente voy a estudiar este problema y ahora tengo el problema de buscarle la bibliografía. No, la bibliografía es la colección de libros que voy a utilizar para hacer mi estudio. El primero es la Biblia, la primera fuente. Ok, entonces una fuente primaria. Luego voy a buscar otras fuentes primarias que puedan soportar estas premisas que yo estoy tratando de presentar en mi trabajo. Entonces, en ese esfuerzo hay que buscar en la bibliografía que uno tiene, en la biblioteca, en su casa, los libros que están disponibles que le puedan servir para poder mejorar pues el tema de su trabajo, el problema y el tema que va a estudiar en su trabajo. Si no tiene los recursos bibliográficos, entonces vaya a una biblioteca en su comunidad o en línea puede buscar pues también fuentes de primer acceso. Pero el problema de las fuentes de primer grado, primarias, es que son de muy difícil acceso en línea, usualmente. Entonces hay que tener eso en consideración, eso lo vamos a ver ahora. Entonces las fuentes de primarias son las más puras. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Pues la Biblia. Pero cuando hacemos un estudio de crítica textual, no es simplemente la Biblia, pero los manuscritos de la Biblia. En los manuscritos P31, P51, esos manuscritos que tienen pasajes pues de los evangelios o de las cartas paulinas, pues toman relevancia según la crítica textual y también pues del uso continuo en la iglesia durante ese tiempo. Y donde están esos manuscritos, ahí cuando se va y se hace un estudio a esos manuscritos, se está estudiando una fuente de primer grado o una fuente primaria. O sea que en ese sentido, si el estudio es sobre un estudio sobre crítica textual de la Biblia, por ende, la Biblia, la traducción de la Biblia en este caso es útil, pero no es igual que el manuscrito original. Hay que ir a ver el manuscrito original y eso es muy difícil. Entonces, por esa razón, algunos lo hacen y otros apelan pues a fuentes de segundo, fuentes secundarias para hacer esos estudios. Y ahí vamos.
Otras fuentes primarias, nuevamente lo mencioné, la palabra de Dios, los manuscritos de la Biblia, autobibliografías o diarios personales y cartas personales. Fuentes primarias, reportes de experimentos de laboratorio de prestigio, entrevistas, cuestionarios, encuestas, estadísticas del gobierno, entidades mundialmente reconocidas. Todo eso es fuente primaria. En un trabajo de investigación, cuando ustedes hacen una encuesta, cuando ustedes hacen su propia encuesta, esa encuesta se vuelve una fuente primaria, porque ustedes están sacando pues de un lugar específico información. Cuando ustedes hacen una entrevista a alguien al cual van a utilizar en su investigación, esa persona se vuelve pues una fuente directa, una fuente primaria, porque está tomando la información directamente de donde surge y no hay intermediarios. Entonces, la fuente secundaria, que es la que posiblemente que vamos a utilizar en muchos de los casos, es la información de segunda mano, pero más organizada. Se evalúan las fuentes secundarias por la interpretación acertada y objetiva del tema, evitando fuentes que sean parciales o inexactas. En el caso de las secundarias, tenemos que está el estudio, pues, de los manuscritos de la Biblia y quienes estudiaron esos manuscritos y escribieron comentarios ellos se vuelven en sí fuentes secundarias porque es muy difícil acceder a las fuentes primarias. Entonces, todos aquellos trabajos que se han hecho, que han estudiado lo que es primario, o perdón, que han estudiado lo primario, se vuelven fuentes secundarias. Y no hay ningún problema, el uso de fuentes secundarias van de la mano en su trabajo. Yo se lo voy a explicar ahora cómo funciona. A las fuentes secundarias son libros, artículos que analizan y estudian fuentes primarias publicadas en revistas profesionales especializadas. Ya lo mencionamos un segundo. También las fuentes secundarias son los reportes del gobierno, universidades, monografías, trabajos de investigación. Los trabajos suyos de investigación se vuelven fuentes secundarias. Si son analizados o tienen gran parte de su trabajo uso de fuentes primarias, que eso puede suceder. Por ejemplo, uno de ustedes está haciendo un trabajo relacionado a su iglesia allá, yo creo que en Panamá, o una iglesia donde está haciendo un estudio con entrevistas, con encuestas. Ya ese trabajo se vuelve una fuente primaria porque nadie había hecho ese estudio antes en esa iglesia. Por lo tanto, se vuelve importante para la comunidad y también para la academia, por ser hecho en un seminario, pues nosotros al tenerlo acá lo podemos poner disponible en la biblioteca para que los demás puedan acceder y hacer ese estudio y revisar esa información que se hizo durante ese tiempo que se hizo. Entonces, ven cómo es importante el trabajo académico, muy importante. Hay otro tipo de fuentes, que es las terciarias. Las fuentes terciarias, la mayoría de los libros publicados hoy en día son fuentes terciarias porque usan las fuentes primarias y secundarias en su redacción para un público general. Aunque se aleja de la vertiente del agua pura, si el autor es profesional y sabio, habrá reunido suficiente información útil para el lector y para reunir muchos temas. En las fuentes terciarias tenemos libros de texto de eruditos en la materia, biografía general de personajes, enciclopedias y diccionarios. Las fuentes terciarias ayudan y complementan las secundarias y con las primarias en un trabajo de investigación, por el trabajo de investigación ser muy largo. También en las fuentes terciarias se encuentran mucha información de fuentes secundarias que pueden ayudar mucho a conseguir fuentes primarias. A veces uno dice que uno no tiene fuentes primarias, pero usualmente en los libros de fuentes terciarias, sorpresivamente, se pueden encontrar muchas fuentes secundarias que sí tienen, pues, libros fuente primaria, que son muy útiles para la investigación que uno está haciendo. Así que hay que buscar de forma general y no ser tan exclusivo con lo que es una fuente o lo que no es una fuente, porque hay un juicio también que se hace para determinar qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria y qué es una fuente terciaria. Entonces, la fuente terciaria, la mayoría de los libros publicados hoy en día son fuentes terciarias porque usan las fuentes secundarias y primarias. Entonces, en la compilación de la bibliografía de su trabajo, cuando usted tiene su tema de investigación, que ha descubierto su problema, ha medido pues el tiempo y el espacio de su estudio, el público, la locación, lo ha reducido a una ciudad, sabe qué hacer y tiene varios libros, entonces debe decidir cuántos libros va a utilizar para hacer su investigación, porque si no tiene el libro la investigación por el juicio de valores, no va a pasar como académica, va a pasar como un juicio. Y ahí viene el pensamiento crítico al uso para seleccionar las fuentes. Para comenzar a redactar su contenido de su trabajo o de su blog, lo más importante primero es empezar buscando fuentes terciarias, como dije al principio.
buscar fuentes terciarias que ayuden pues a crear pues el argumento que se va a tratar y a expandir un poco más la tabla de contenido y el tema, el esqueleto en sí del bosquejo del trabajo. Luego, el segundo paso consiste en complementar el marco teórico con información de fuentes primarias y secundarias junto con las terciarias. Entonces, eso va de la mano, las tres van de la mano para complementar el trabajo. Ojo con esto, deben tener cuidado de utilizar demasiadas fuentes terciarias sin tener una fuente secundaria y una fuente primaria. Si todo lo que tiene son fuentes primarias, pues gloria a Dios. Eso es muy difícil. Pero si lo tiene, bueno, lo logró. Pero si tiene fuente primaria y secundaria en un trabajo, es un trabajo muy sólido y es fuente su trabajo para fuentes terciarias, para personas que quieran escribir, pues como fuente terciaria. Pero no hay ningún problema en incorporar fuentes terciarias porque el juicio de valor que hay entre las secundarias y las terciarias, pues es muy dependiente en condiciones como, um, por ejemplo, cosas como quién es el autor, quién escribió, cuántas fuentes utilizó, qué casa publicadora publicó, y eso lo vamos a ver en un segundo. Una bibliografía. En la bibliografía, una monografía, trabajo de investigación, blog, puede tener, ustedes van a escribir alrededor de 5 a 10 fuentes bibliográficas. En el caso de una tesis de una universidad, van a requerir más de 20 fuentes. Así que si usted va a escribir un trabajo, va a comenzar un blog mañana, yo les recomiendo conseguir inicialmente 3 fuentes y luego expandirla a 7. ¿Ok? A 7 fuentes para que su trabajo, su blog o lo que va a escribir tenga condimento, ¿no? Material suficiente para hacer lectura, porque va a tener que pasar mucho tiempo leyendo para poder sintetizar de forma sintópica. Sintópica es que usted está tomando todo lo que usted ha leído y lo está sintetizando, lo está llevando así de forma analítica y lo está escribiendo. Eso no es para nada copy-paste. Copio lo que dice fulano, copio lo que dice el otro, lo pongo aquí junto y ya. Eso no es lo que yo estoy hablando. Lo que estoy hablando es de leer todas las fuentes para crear un pensamiento lineal sintópico que pueda entonces ser su voz en su trabajo. Lo que una persona, un lector quiere escuchar es su voz. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cómo usted piensa? ¿Cómo usted desarrolla? Él no quiere escuchar lo que dice otra persona. Así que debe de evitar por las parafrases abusivas sobre el uso pues de las fuentes que está utilizando en su trabajo en el contenido. No solo nos referimos a los libros, sino también a otras fuentes como revistas, blogs, folletos, audio, video, conciertos, conferencias y documentos y entrevistas. Los conciertos y los videos también pueden ser utilizados como fuente. Son un material de audio como las entrevistas donde hay un performance, donde hay una actividad, donde alguien está tocando un instrumento o está haciendo algo que es un material de récord que se guarda. Es importante. Para las artes es muy útil. Para la etnomusicología es muy importante. Por ejemplo, una parte de la música que estudia pues las artes, la adoración, la antropología cultural, pues funciona muy bien la música. Para aquellos que están haciendo su trabajo de antropología cultural, pueden tomar lógicamente la música de la cultura que está estudiando o el sonido del ambiente que está donde se encuentra, se vuelve una fuente primaria o si lo pueden conseguir en la web, también lo pueden colocar como fuente. Eso funciona como dentro del paquete de fuentes que va a utilizar en su trabajo de investigación, monografía o blog para aumentar pues las posibilidades de fuentes en su trabajo. La selección académica apropiada del autor. Aquí es donde entra el juicio de valor. En las páginas atrás del libro o al final del blog hay una bibliografía. En cada libro que usted busca o encuentra, material, lo que sea, hay una bibliografía al final. Nadie copia por así, pero tiene que existir una bibliografía. Ahí va a encontrar pues la cantidad de libros que ha citado ese autor. Es muy importante saber cuántos libros. Si es un solo libro, pues no creen eso, pero si hay 20, pues entonces hay que ver quiénes son esas personas. No, 20 libros, vale la pena. Observe también si el autor ha citado de otros autores y si hay notas al pie de página que sustenten los argumentos sólidos de lo que dice, las premisas. Cada premisa que se escribe debe ser sustentada por medio de notas al pie de páginas,
¿Por qué? Porque si usted dice una premisa que no está citada, se vuelve nada más y nada menos que plagio. Y aquí vemos el plagio. Yo creo que está poco acá. El plagio, se vuelve plagio. Eso lo vamos a ver más adelante. Los errores cuando no se citan. Um, También otro punto importante que hay que estudiar es el prestigio de la editorial y el Internet. Si su fuente que usted está tomando es de una editorial, tiene que buscar una editorial respetada, VIH, portavoz, etcétera. No ando cuñas aquí de radio a nadie, pero ustedes saben muy bien lo que es una editorial respetable y la que no es, porque se ve de la portada. Usualmente las editoriales responsables no publican a todo el mundo, sino personas específicamente que son expertos en la materia. Los recursos de la web, que quizás sean los que más vas a utilizar cuando hagas tu investigación. Um, Posiblemente visite sitios en la web manejados por organizaciones serias y responsables. Hay muchos de esos, pero también hay muchas personas que ya han comenzado a publicar de forma independiente a libros y todo eso. Se pueden utilizar nuevamente si el juicio dentro del libro de las fuentes que está utilizando es sólido, si son fuentes académicas. Si no son fuentes académicas, entonces deje eso, no lo utilice, busque libros confiables que puedan sustentar su premisa. Yo le voy a decir por qué. Porque si usted cita en su trabajo, en su blog, un libro que no es muy claro con lo que está diciendo, alguien que está leyendo ese argumento le va a decir a usted, esa persona que escribió eso no sabe lo que está hablando. Y cuando a uno le dicen eso, le están diciendo que el trabajo que uno ha hecho tampoco es bueno, que no hemos hecho una suficiente investigación. Entonces tenemos que utilizar ahí más que nunca el pensamiento crítico para poder hacer esos análisis. No todo lo que brilla es oro, puede ser Goldfield, hay que verlo bien, no todo lo que brilla es oro. También el uso de los teólogos sistemáticos, que yo había mencionado hace un tiempo. Hay personas que son muy reconocidas y populares que no son teólogos sistemáticos. Si su trabajo es sobre teología sistemática o de un estudio bíblico particular, hay pastores y personas que son muy famosos y conocidos, pero no han escrito libros sobre ese tema. Y porque ellos han citado algo así por así, no puede utilizarse de forma emblemática, porque ahí cometemos una falacia también de generalización y también por apelar a la aprobación del público. Entonces, hay que buscar libros y materiales que sustenten las premisas, hacer un esfuerzo, investigar. El desarrollo de la investigación. Evalúe todas las citas bibliográficas para ver si son suficientes y si son las más adecuadas en su trabajo. También en caso de que deba buscar algunas citas adicionales, va a poder tener tiempo para poder hacer esa investigación. Nunca es suficiente. Posiblemente al terminar su trabajo necesite buscar otra fuente aquí o allá. Por esa razón es bueno consolidar bien y hacer de forma uniforme sus fuentes, revisarlas bien. Si no tiene suficientes citas y fuentes académicas para hacer un estudio y un análisis para resolver y solucionar el problema, vuelva a la biblioteca o al internet para completar las fuentes bibliográficas de su investigación. En el desarrollo de la investigación, evite a toda costa el plagio, porque el plagio es un crimen académico. Son ideas que pertenecen a otras personas. La parafrase considera plagio. Copiar de forma abusiva lo que dice una persona sin darle la cita apropiada al pensamiento utilizado, pues constituye un crimen académico. Y aquí viene pues el área que donde todo el mundo puede decir, bueno, eso es subjetivo hasta cierto punto, porque, bueno, si es del Señor, bueno, si es del Señor está la integridad, ¿no? Vamos a comenzar con los juicios de valores, vamos a hablar de integridad primero, hablar de dónde proviene, quién compiló la información, quién hizo el estudio, quién hizo ese trabajo. Lo estamos citando en nuestro trabajo, le estamos dando el criterio, pues entonces está ese sentido de la integridad que va sobre todas las cosas y que al final dio la premia, ¿no? Dio la premia. Entonces, hermanos, este es en sí parte del taller. Como lo había mencionado, no se puede cubrir todo lo que envuelve pues un estudio de este tipo, porque es muy amplio sobre metodología de investigación, sobre el uso de Turabian, sobre el uso de todos los puntos que hemos visto aquí. La mayoría de los estudiantes están entrando ahora a la semana 7, van a entrar la semana que viene a la semana 8.
este es el contenido de clase de la semana 7 y lo he ampliado como un resumen casi un poco somero, a vuelo de pájaro, de todo lo que hemos condensado hasta este punto, viéndolo en este field trip, entre comillas, de la clase. Y para que sepan ellos también que han hecho muy buen material, que he leído la mayoría de los foros de discusión y todo, y están haciendo el proceso de investigación puntualmente, están avanzando, pues muy contento por todo eso. Aquí en Grace tenemos pues muchas oportunidades académicas para todo aquel que esté interesado. Esto no se sale y aquí está. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de que ustedes puedan considerar algún día, si están interesados en más información, hay aquí en el chat del Blue Jeans pueden ver información sobre mí directamente, o pueden ingresar al website del seminario para más información sobre nuestros programas académicos, lo que ofrecemos. Tenemos una muy buena oferta, catálogo académico, también bíblico, y muchas oportunidades en el seminario Grace. Actualmente terminando ya el semestre número 2, entrando a diciembre, entrando a la Navidad, con tantos problemas alrededor del mundo, tantas dificultades, pero tenemos a Cristo en el corazón. Y mi esperanza es que este taller así, a modo relámpago, no solamente sea un destello de luz, pero que tenga contenido, un sonido al final, que podamos escuchar y recapitular un poco y pensar en nuestra manera de investigar, de cómo leemos la Biblia, de cómo utilizamos los comentarios bíblicos, de ser más juiciosos con lo que escuchamos. Y el juicio de valores no solamente sirve para la investigación, pero también para los problemas diarios y cotidianos de la vida, para ponernos en lugar de la otra persona en un sentido pastoral, escuchar sus necesidades, sus problemas, para hacer juicios de piedad también, porque no todo es crítica, pero también darnos la oportunidad también de aprender aquellas cosas que los libros no enseñan, que solo la piedad puede enseñarnos. Hay cosas que la Trinidad no enseña, pero sí la virtud por medio del Espíritu Santo, cuando nosotros nos disponemos y queremos escuchar la necesidad de los demás, cuando queremos observar la necesidad de los demás y utilizamos un pensamiento crítico, no darle aquello que nosotros creemos que las personas necesitan. Esto no es para darle aquello que nosotros creemos que las personas necesitan, por favor, no. Es para que nosotros podamos pensar con empatía y dar realmente, con ayuda del Espíritu Santo, lo que las personas realmente necesitan y no lo que nosotros asumimos. Dejemos de asumir, por favor, hermanos, las cosas, y demos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos ayude pues a estudiar y a continuar adelante el estudio teológico. Con esto termina esta conferencia, muy agradecido, mucha información, lo sé, pero hay muchas sorpresas. Si lograron inscribirse en la clase, vamos a seguir dándole continuidad y van a recibir más material y más información. Espero que les sea de mucho gusto y que Dios les bendiga a todos ricamente. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pido por mis hermanos y hermanas que estamos acá el día de hoy. Te pido por esta sesión para que tú les ayudes, Señor, ya casi culminando la clase para algunos y para otros que están escuchando toda esta información, para que por medio de tu Espíritu Santo les dé sabiduría y les ayude, Señor, a continuar siendo baluartes de tu palabra a cada uno de ellos, y que puedan, Señor, predicar el Evangelio y dar a otros conocer y ayudar a sus iglesias para continuar adelante la gran comisión. Te damos gracias por todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y gracias, Señor. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga a todos y estamos en contacto. Amén.